Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a hablar acerca de tener un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo. ¿Cuáles son los resultados de una persona que realmente se ha encontrado con el Señor Jesucristo? ¿Por qué este tema? Porque hay mucha gente que está en la iglesia. Hay muchos jóvenes que están en la iglesia. Hay muchos niños que están en la iglesia. Y hay muchos hombres y mujeres que están en la iglesia, pero todavía no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. ¿Amén? Sí. Y voy a tomar de ejemplo al apóstol Pablo. ¿Cómo se llamaba? Veamos Hechos capítulo 8. Veámoslo así rápido. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Es esa frasecita. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué está hablando? ¿Qué dice el contexto? Dice que Esteban era un diácono de la iglesia. Y a Esteban lo apedrearon por predicar el evangelio. De hecho, Esteban fue el primer mártir. Pero resulta que quien estaba allí apedreando o dando un voto para que Esteban fuera apedreado era un muchacho que se llamaba, verso 1, se llamaba, ¿cómo? Saulo. En el capítulo 9, Saulo es un hombre perseguidor de la iglesia. Es un hombre... Primero, es un hombre religioso. Saulo no bebe, no adultera, no es fornicario, no es drogadicto, no es absolutamente nada. Saulo lo que tiene es que es un religioso. Eso es lo que es él, religioso. Conoce todo el Antiguo Testamento. Saulo fue circuncidado en el 8º día. Saulo era hebreo de hebreos. Saulo era de la tribu de Benjamín. Así que, hermanos, tenía todos los beneficios, todos los beneficios, como quien dice, y como decían los judíos: como yo soy judío, como soy descendiente de Abraham, como me circuncidé al 8º día, y como cumplo todos los requisitos de la ley, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, como cumplo todo eso, entonces ya yo tengo el cielo ganado. Ya yo soy un hijo de Dios. Sin embargo, estaba muy equivocado. Usted sabe, hay gente que está metido en la religión, y puede ser que usted está metido en la religión evangélica. Puede ser que usted no haya todavía y conoce la Biblia y conoce las historias desde niña, desde niño, y conoce todo de la Biblia, pero puede ser que usted no haya tenido un encuentro real con el Señor. Saulo era igual. Saulo conocía todas las cosas. ¿Sabe? Saulo tuvo el mejor maestro de Biblia. Se llamaba Gamaliel. Y no era cualquiera el que había estudiado con Gamaliel. Así que vean ustedes, ¿qué dicen ustedes? En teología, un 100. En descendiente de Abraham, un 100. En religiosidad, ¿cuántas veces oraba Pablo al día o Saulo al día? Oraba, ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos. Sin embargo, era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, odiaba a los cristianos. ¿Y por qué los odiaba? Por celo a su religión. Vea si era celoso de la religión de sus padres, que odiaba a los cristianos y los perseguía. Así que cuando apedrearon a Esteban, Pablo o Saulo fue quien dio el voto para que lo mataran a él. Dice la Biblia que, por ejemplo, había una célula, un grupo en una casa, habían 4 o 10
hombres o señoras o familia ahí reunida en una célula estudiando y orando la palabra de Dios, y Saulo entraba a esas casas y los sacaba arrastrados del pelo, de las manos, llegaba con varios hombres y los sacaba de allí, y dice que los hacía blasfemar a la fuerza contra el nombre de Jesús y que los metía a la cárcel. Era un hombre malo, sumamente malo, más malo, hermano, que cualquier narcotraficante que exista hoy en día. Y usted dice, no, no puede ser. Sí, porque mucha gente que está en la cárcel es porque ha cometido delitos comunes, pero el delito de Pablo es diferente, es contra Dios, es por las cosas de Dios, es perseguidor de la iglesia. Pero un día, este hombre, y aquí vamos a Hechos capítulo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Están ahí, sí? Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? O sea que el que persigue a la iglesia está persiguiendo. El que habla mal de la iglesia está hablando mal ¿de quién? El que ataca a la iglesia está atacando ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y no tiene respuesta. ¿Por qué me persigues? A veces yo me he preguntado de la gente que aborrece a los cristianos y que los persigue. A veces yo digo, ¿qué mal estamos haciendo? ¿Qué es lo malo que hacemos? En un país un grupo se reúne a orar y a leer la Biblia y los persiguen y los meten a la cárcel. ¿Qué mal están haciendo? Por ejemplo, una reunión de estas, ¿qué mal estamos haciendo? ¿Qué es el mal? Antenoche, creo que sí, el viernes por la noche venía por San Pedro, ahí entre 10:30 y 11 de la noche, y pasé por una casa ahí por la Corte Suprema de Justicia, una casa muy famosa que le decían la casa de Matute Gómez, un hombre que fue uno de los primeros millonarios en Costa Rica. Y a las 10:30, entre 10:30 y 11 de la noche, me quedé asombrado, hermano, de ver la fila de jóvenes. Y no era una fila de 100 metros, era una fila de 200 metros aproximadamente. ¿Y cuál fila con distancia? Pegados todos uno con el otro, para entrar a esa casa, que la convirtieron en un bar. Pero usted sabe que además de bar hay otro montón de cosas. Y apenas era la hora de entrada, o sea, la hora de entrada era a las 11 de la noche. Y apenas estaban empezando ellos. ¿Qué pasaría si fuéramos los cristianos que estamos haciendo fila para entrar a una iglesia y cantar al Señor a esa hora de la noche? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros y conectamos y hacemos y empezamos allí?
¿Qué malo? ¿Qué es lo malo que hacen los creyentes? Yo le digo a Pablo, Señor don Saulo, ¿qué es lo malo que estaban haciendo estos creyentes? Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? O sea, ¿cuál es la razón de perseguirme? ¿Qué es lo malo que estamos haciendo? Y Saulo, lógicamente, le hace una pregunta al Señor, ¿quién eres? Él le dijo, ¿quién eres? Y le agrega la palabra Señor. Porque oye una voz del cielo que le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Vea qué interesante, porque dice, verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Saulo, se te hace bien duro patear a la iglesia. Eso es coces. Dura cosa es dar patadas contra la iglesia. Te es duro atacar la iglesia. Pareciera que cada vez que pateas la iglesia, lo que pateas es un aguijón. ¿Por qué? Porque entre más la persigue, porque entre más mete a la cárcel, más se multiplican. ¿Crees que vas a acabar con la iglesia? Vea lo que le dice el Señor. Y de un pronto a otro, en el verso 9, el muy valiente, amén, el que se creía muy valiente metiendo a cristianos a la cárcel y predicando, ahora ¿cómo estaba? No, el verso 9, perdón, el 6 dice, él, ¿cómo estaba? Temblando. Porque muchos hombres se pueden sentir muy valientes ante otros hombres y pueden ofender y decir muchas cosas, pero cuando se enfrentan contra Dios, cuando se enfrentan contra el Rey de Reyes, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que el día que Cristo venga, dice, temblará allí el valiente. Ahí va a temblar. No es que a los hombres ante la presencia de Dios somos muy débiles. Caemos, nos deshacemos. Dice, él temiendo, verso 6, y temblando, temeroso dijo, Señor. Y aquí está el paso número 1, cuando una persona tiene un encuentro verdadero con el Señor. Oiga lo que le dice el Señor. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Qué lindo. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Cristo, ella le va a preguntar, esa persona le va a decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, lo primero que anhela es servirle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y a veces en el ¿qué quieres que yo haga? Dios lo va a llevar a uno, lo va a llevar a servirle a Él en diferentes cosas que hay, no en una iglesia metida en 4 paredes, no. La labor de la iglesia es afuera. Aquí venimos a entrenarnos, aquí venimos a capacitarnos, a llenarnos de Dios, a orar y todo. ¿Para qué? Para servir afuera. ¿Qué quieres que yo haga? Es una de las preguntas que usted, cuando tiene un encuentro con el Señor, número 1, se va a poner al servicio del Señor. Sigamos leyendo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Amén. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Señor, yo creo que usted está equivocado, porque ese hombre es muy malo. Dios ama a los malos, dígame eso. Vea si Dios ama a los malos que estamos aquí. ¿O usted era muy bueno? No. Verso 13. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que Ananías se asusta. Dice: Señor, ¿cómo voy a ir a buscar a ese hombre cuando él más bien nos anda buscando a nosotros? Eso es lo asombroso de Dios, que Cristo cambia, que Cristo transforma y hace cosas que nos deja a nosotros, hermano, impresionados. ¿Cómo esa mujer cambió? ¿Cómo ese hombre pudo cambiar? ¿Cómo ese hombre? ¿Quién? Fulano de tal, que estuvo en la cárcel, que era así. Esa mujer que era esto, lo otro, ahora dice que conoce a Jesucristo. Pues le tengo una buena noticia. Él lo sigue haciendo hoy en día. Lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, lo ha hecho con William, lo ha hecho con Julio, con María, con Andrés, con Juan, con todos lo sigue haciendo. Y el hombre más malo y la mujer más mala, aunque usted diga yo hice esto y cometí aquello en el pasado y todo, tenemos un Dios perdonador que sana, que limpia, que liberta y que hace nuevas criaturas al hombre. Hay gente que me ha dicho a mí, y escuche esto, jóvenes: Saulo era como muchos jóvenes que van a la iglesia, igual que muchos jóvenes. ¿En qué parte? En que conocen todo de la Biblia. Sí, pero no han conocido al autor de la palabra de Dios, al autor de la Biblia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que Ananías, que es cristiano, se confunde. Ananías, que es cristiano, no cree lo que Dios le está diciendo. Es más, hasta le da unas instrucciones a Dios, como que si Dios se hubiera equivocado. Ananías le dice al Señor: Señor, no, él ha perseguido tu iglesia, él ha hablado mal de la iglesia. Yo me acuerdo cuando estaba muchacho, y aquí en el salón comunal de la López Mateo, ahí nos reuníamos un grupo de jóvenes para planear diabluras y tonteras y todo eso. Ahí nos reuníamos. Y un día llegó un joven, como 4 o 5 jóvenes llegaron a predicar a esa cancha de básquetbol, y yo estaba ahí y ellos me llamaron para hablar la palabra. El muchacho no hablaba muy bien, era un poco tartamudo cuando me hablaba, y todo lo que me decía se lo contradije, lo ofendí y hasta me burlé de cómo él hablaba. Todo eso. Y ese muchacho se fue un poco humillado, se fue un poco triste con los otros muchachos. ¿Y quién era ese muchacho? Yo ni me acuerdo quién era. Es más, yo creo que él ni se acuerda quién soy yo, y no sé de dónde era, no sé ni de dónde apareció, pero él vino a predicarme, él vino a hablar conmigo. ¿Dónde está ese muchacho? Yo no sé. ¿Qué se hizo ese muchacho? No sé quién es. Pero ¿y quién iba a creer que unos 5 años después de la prédica de ese muchacho, yo iba también a estar predicando? Y la he tenido que pagar. La he tenido que pagar. Porque de mí se han burlado, a mí me han señalado, a mí me han dicho cosas y se han burlado de mí de otra manera, de una o de otra manera, pero lo he tenido que pagar. Que es lo mismo que le sucedió a Pablo. Entonces, hermano, Ananías
se queda viendo y le dice al Señor: Señor, no, este no puede ser. ¿No es cierto? Vamos a ver, no es cierto. No es cierto que hay hombres que es imposible que cambien. No es cierto que hay mujeres que es imposible que cambien. Hay jóvenes que es imposible que cambien. Es imposible a los ojos de los hombres. Es imposible ante la psicología. Es imposible ante la policía, ante la psiquiatría. Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Vean lo que hace con Pablo. Tiene un encuentro con él. Pablo, una vez que se encontró con el Señor, Pablo ya no es el mismo. Le digo, todos los hombres y mujeres que tienen un verdadero encuentro con el Señor nunca más volverán a ser los mismos. Nunca más. Cambiarán su forma de pensar, su forma, sentimientos, emociones y pensamientos serán cambiados por el Señor. Pensarán como Dios, actuarán como Dios, caminarán como el Señor y amarán a las demás personas. Vean los pasos que da Pablo. Número 1, Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Verso 15, dice, oiga lo que Dios le dice a Ananías. Le dice a Ananías: ve, porque instrumento, aleluya, escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Eso a mí me asombra demasiado. Sepa, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, lo convierte en un, dígalo, yo soy un ¿qué? Yo soy un instrumento del Señor. Amén. Yo soy un instrumento del Señor. Y usted va a cantar, y usted va a sonar, y usted va a tocar, no lo que a usted le dé la gana. Ahora estás en las manos ¿de quién? Estás en las manos del Señor. Este piano por sí mismo no va a sonar. La guitarra y el bajo no van a sonar por sí mismo. Tiene que haber alguien que lo toque. Tiene que haber alguien que lo ponga en la nota que tiene que sonar, la armonía que tiene que sonar. Así hace Dios. Agarra a ese hombre que quizá no sirve para nada, que quizá es como aquella historia del violín que ya no componía para nada, pero vino alguien especialista en ese violín, lo agarró, lo afinó y empezó a sonar y a darle, hermano, el sonido que ese hombre quería. Cuando Dios lo llama a uno, escúcheme bien, además de ser hija de Dios y ser una oveja, Dios quiere usarlo a usted como un instrumento para su gloria. Y hablemos de otro tipo de instrumentos también. Hay gente que Dios los usa como hachas, alabado sea Dios. Yo conozco predicadores hacheros, pero ungidos por el Señor. Ungidos por el Señor. Y yo conozco gente que son muy suaves, muy cariñosos con el Señor. Pero Dios quiere convertirme en un instrumento. ¿Para qué? ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo de siempre, para servirle y para ayudar a los demás. Veamos a ver qué dice. Vamos a ver. El Señor le dijo, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia. Y esto me asusta a mí. En presencia de gentiles. ¿Y de quién? Y de reyes. Conozco un hombre en los Estados Unidos que esto mismo se lo dijo el Señor a él. Y el Señor le dijo: yo te voy a llevar, oiga, ¿de delante de quién? De reyes. Y ese hombre, es más, ese hombre no es predicador de iglesias ni nada, casi nadie lo conoce. Ese hombre ha estado frente a Saddam Hussein, ha estado frente a aquel hombre del Congo, ha estado reuniendo a
a Bush, a Obama. Él solo tiene esas esferas donde él llega, nada más. Calladito. Hay una película que se ha hecho acerca de él. Usted me pregunta el nombre y casi nadie lo conoce. No es un evangelista conocido, pero él, Dios lo llamó solo a visitar presidentes y gente como el rey Juan Carlos, como gente así. Solamente llega a esos lados. Cuando usted ve a Pablo, usted los ve ante reyes. Lo ve ante el rey Agripa, aunque encadenado, pero dice, pero estoy delante de un rey. Porque Dios, cuando lo llama a uno, lo llama con un propósito. Déjeme decirle que usted no fue un fallonazo, que usted no fue un accidente. Que su mamá le diga, es que su papá y yo, como dijo, practicábamos el ritmo para planificar. De ahí usted se coló y le pusimos ritmito ahora. Es que planificamos y usamos esto. Usted métase en la cabeza y en su corazón que usted es un plan de Dios. Y que usted vino a los pies del Señor porque usted es un plan de Dios. Métase en su corazón y en su cabeza que usted es un instrumento de Dios. Y que Dios lo quiere usar en el campo que Dios quiera, en el lugar que Dios quiera. Pero tienes que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué quieres? ¿En qué quiere que yo le sirva? Entonces, número 2, cuando yo tengo un encuentro con el Señor, me voy a volver un instrumento de Él. Aleluya. ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? Nos llama el cuerpo de Cristo. Así nos llama. Quizá usted son los dedos de Dios, quizá usted son los pies del Señor, otros son los ojos del Señor, otros son los oídos del Señor. Pero en algo tenemos que servir en el cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo la historia, porque está muy bonita. Dice, el Señor, verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque aquí es donde Dios se saca el clavo con todo mundo. Vea lo que dice. ¿Qué dice? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, en otras palabras, el Señor le dijo, usted hizo padecer a mi pueblo, ahora yo le voy a enseñar y lo voy a usar a usted a que aprenda cómo es que se padece por causa del nombre del Señor. Cuando usted lee toda la historia del apóstol Pablo, dice que estuvo en cárceles, perseguido, recibió 40 azotes. Toda su vida fue de persecución, toda su vida, sus cartas, todo. Pero es asombroso ver cómo Dios escoge a un hombre para servirle a Él. De hecho, usted y yo estamos aquí, que somos gentiles, estamos aquí porque este apóstol empezó a llevar el evangelio a los gentiles, cuando aún los judíos decían, esto es solo para nosotros, y Pablo, no, esto también para los gentiles también. Aún nosotros somos el resultado de este hombre que se convirtió al Señor y que empezó a evangelizar a todos los gentiles. Ve, dice el verso 17, fue entonces Ananías, seguro llevaba un poquillo de miedo, ¿verdad? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Aleluya. ¿Qué hizo Ananías? Puso sobre Saulo las manos y dijo, hermano Saulo. Número 3, cuando usted tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, usted se va a convertir en un, ¿cómo? Hermano. Pasa a ser miembro de la familia de Dios. Y como hermano debe reunirse en la casa del Señor con los hermanos, soportar a los hermanos, aguantar a los hermanos y estar con los hermanos no sé cuántos años.
convertirse, usted se va a hacer un hermano. Vieras cuando yo me convertí y por primera vez me dijeron hermano, a mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza que en la calle me dijeran hermano. Y lo peor de todo es que un día me monté al bus y una hermana así muy eufórica de esas, ¿verdad? Me monto yo al bus y ahí en el bus todo el mundo va en silencio, qué sé yo, en esos días, ¿verdad? No, nadie iba conectado al celular y todo eso. Y hace la hermana desde el bus a todo galillo, me dice, hermano William, que Dios lo bendiga. Y toda la gente de la López volvió a ver, ya se hizo hermano, ya es hermano. A mí me dio mucha pena, me dio vergüenza, porque yo estaba recién convertido. Pero una de las cosas maravillosas es, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. Hermano Saulo. ¿Cómo le voy a decir hermano si es el perseguidor de la iglesia? Hermano Saulo. Y no se avergüence de que le digan hermano. No se avergüence de que le digan hermana. Somos hermanos. Cristo nos ha unido. Somos una familia. Y venimos a ser la familia del Señor. ¿Ha visto usted la gente del mundo cómo se burla cuando dice, ¿qué me dice hermano? ¿Ya se hizo pandereta? ¿Ha visto usted los políticos y la gente, verdad? Que ahí están los panderetas y ahí están los hermanos y los ponen entre comillas y todo eso. No nos avergoncemos. ¿Qué sintió Pablo cuando alguien le dijo hermano? Mire lo que dice. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Número 4, cuando usted tiene un encuentro con el Señor lo va a llenar. ¿De qué? No lo oigo. Te va a llenar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, venimos llenos de vicios, de malos pensamientos, de mañas, de pecados, de desorden. Pero cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos llena, y todo aquello tiene que ir saliendo, porque ahora viene el Espíritu Santo a ocupar la vida de ese nuevo creyente. El Espíritu Santo al venir a usted le va a dar poder, le va a dar autoridad, le va a dar gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Usted necesita un poder más grande que el que usted tiene. Usted no puede vivir con el espíritu suyo. Todos tenemos espíritu. Todos tenemos espíritu. Todo mundo, el más malo, tiene espíritu. Pero Espíritu Santo tienen solo aquellos que han entregado su vida y su corazón al Señor Jesucristo. ¿Por qué nos da Dios su Espíritu Santo? Porque no podemos vencer el pecado, porque no podemos vencer al diablo, porque no podemos vencer a la carne. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nos transforma, nos da poder y autoridad. Por eso yo no concibo creyentes que repiten continuamente su vida mundana. Si su vida es mundana todavía y vas a la iglesia, es porque todavía no tienes el Espíritu Santo y no estás lleno del Señor. Es porque realmente no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero esta tarde usted puede tener un encuentro con el Señor y cambiar su corazón y su vida. Aquello que no puede, aquella atadura que tiene, aquello que no puede dejar, hoy lo va a poder dejar con el Señor. No es que yo era así. Yo no podía dejar muchas cosas. Cuando me encontré y me entregué al Señor, se me hizo fácil dejar muchas cosas. Y es que usted necesita un poder más grande. Y usted lo pueden llevar a consejería. Mire, usted puede dejar de hecho 4 pasos para esto, haga esto y lo otro y todo. El Espíritu Santo viene sobre usted y te liberta. Amén. Dicen amén. Vamos a ver, verso 17. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron los ojos como escamas
y recibió al instante la vista, y levantándose. Número 5. ¿Qué hizo? Ahora fue bautizado. Aleluya. ¿Cuál fue el paso número 5? ¿Qué es lo número 5 que debe hacer un creyente? Dice Saulo: bautíceme. Yo quiero bautizarme. El bautismo es parte de la conversión del hombre. Déjeme decirle, si usted está sin bautismo y no le ha dado importancia al bautismo, es porque usted no se ha entregado al Señor Jesucristo. Desde hace como 6 meses viene un muchacho en la iglesia diciéndome: pastor, yo quiero bautizarme. Pastor, ¿cuándo me va a bautizar? Y me ha dicho como 5 veces. Y ahora ya está listo para el bautismo de la semana entrante. Y yo le digo: ¿y pero por qué usted quiere bautizarse? ¿Qué es lo que...? Preguntarle. Dice: pastor, es que yo quiero cumplir todo lo que la Biblia dice. Porque ha tenido un encuentro personal con el Señor. Bautismo, sumamente importante. Jesús se bautizó para identificarse con la humanidad. ¿Qué necesita una persona para bautizarse? Arrepentimiento, nacer de nuevo. ¿Qué sucede cuando uno acepta a Cristo? Muere como hombre, muere al viejo hombre y nace, es una nueva criatura. Cuando usted lo bautizan, lo meten en el agua, es un símbolo de muerte, y cuando lo sacan del agua es un símbolo de resurrección. Así que ese es uno de los pasos, pero mire el paso que sigue. Verso 19: y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Número 6. Una persona que conoce a Jesús no se puede quedar callada. Si usted es de los cristianos que en su trabajo nadie sabe que usted es creyente, que en su vecindario nadie sabe que usted es creyente, usted no ha conocido a Jesús todavía. Es imposible conocer a Jesús y no hablarle a otros acerca de Él. Es imposible. Siempre va a haber un fuego dentro de uno para hablarle a otra persona. Siempre va a haber un fuego dentro del corazón de uno para hablarle de Cristo. William, es que yo no conozco Biblia y no conozco eso. La persona que conoce a Cristo, aunque no conozca nada de la Biblia, habla del Señor. Por la experiencia que ha tenido con el Señor, por la entrega que ha tenido con el Señor, habla del Señor. Yo trabajé por 10 años en una institución del gobierno, y en esos 10 años fue mi época de evangelismo más grande que pude tener, pero fue la época de más ataques que pude tener. Fue una época maravillosa. A veces viajaba hasta Cartago en bus, y en el bus a quien me le sentaba a la par tenía que hablarle de Jesús. No soporto no hablarle de Jesús a nadie, no lo aguanto. Me empezaban a hablar del partido de ayer y terminaba hablándole de Cristo murió en la cruz del Calvario. No aguanta uno, no soporta. Eso me identifica a mí, que realmente he tenido un encuentro con el Señor. Y me acuerdo que mi hermana Cecilia también trabajaba allí, y nos ganamos y fuimos, hermanos, sal en ese lugar, luz en ese lugar. Mi trabajo era en la calle, visitaba muchos lugares. Mire, pasé 10 años metido en bares, metido en lugares, porque tenía que hacer trabajos en bares, en prostíbulos, en un montón de, en lo más perverso, en las calles de San José y todo. Ahí tenía que andar trabajando, y en salones de baile, y haciendo un montón de cosas, pidiéndole carnet a las prostitutas, todo eso. Ahí trabajaba yo, y ahí no podía quedarme callado. No podía quedarme callado.
tenía un médico que era el jefe mío, y un día yo le dije al doctor, porque había que ver qué doctor convertido a Cristo, qué médico, cómo me predicaba y me hablaba de Jesús él. Y cuando yo me convertí, yo le decía, doctor, pero ¿cómo voy a andar yo metido en esos lugares siendo cristiano? Y él me dice, William, ¿y dónde vamos a hacer luz? ¿Vamos a esperar que esa gente venga a la iglesia? No, vamos donde ellos, me decía. Yo aquí en mi consultorio tengo que atender a las prostitutas, hacerle los exámenes de todas las enfermedades de transmisión sexual y darle los carnets y todo. Aquí en mi campo misionero, en mi campo de trabajo, me decía el doctor. No se avergonzaba del evangelio. Y es lo que hace Pablo. Vea lo que dice. ¿Cuánto esperó? Verso 20. ¿Qué dice? Vuélvelo a leer, lea la frase primera. Dice, enseguida. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Ah? Enseguida. ¿Qué quiere decir eso? Pasó 3 días encerrado en un cuarto porque estaba ciego. Una vez que recibió la vista, dice, y se bautizó. Y dice, y aquí no aguanto nada. De un pronto a otro dice, y enseguida predicaba a Cristo. Ahora, todo el mundo le aplaudía a Pablo. Un aplauso para Pablo, y toda Jerusalén y toda la gente empezó a qué bonito Pablo, nos vamos a convertir. Y todo el mundo se convertía cuando Pablo predicaba. ¿Es eso así? No. Apenas empezó a predicar y a hablar de Jesús, empezó a llevar palo, palito, palo. Eso empezó a llevar. Hable usted de Cristo, abra la boca, empiece a hablar de Cristo. Y ¿sabe qué? El reino se divide. Usted puede estar en tinieblas, si empieza a hablar de Cristo, empieza la luz. Y la luz y las tinieblas no se van a llevar. Y a usted le van a contradecir, y le van a decir pandereta, y le van a decir, no, yo es que no quiero padecer nada de esas cosas. No, la otra cosa es que usted va a padecer por la causa del Señor. Así que si usted no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, vieras esto. ¿Sabes? Vieras esto cómo me preocupa a mí con el estilo y con la clase de vida que viven muchos creyentes. Cuando uno los ve en la iglesia hacer una cosa y en la calle hacer otra y en el trabajo hacer otra, hacer mil máscaras, ¿verdad? Y uno dice, Señor, está muy mal así la situación. Pero qué lindo cuando un día llego yo al colegio técnico en San Sebastián. Yo había sido alumno de allí, del técnico, y ahí estaban mis profesores todavía. Y un día fui allí, y cuando fui ahí me encontré al profesor de electrónica y me dice, William, ¿cómo está? ¿Cómo va? Y le digo yo, gracias a Dios, muy bien. ¿Y qué ha hecho? Le digo, bueno, profe, conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Le entregué mi vida. Él cambió mi corazón, cambió mi vida. Y el profe que me invitaba a beber guaro con él, cuando yo era alumno de él y que íbamos a la cantina, íbamos con todos los alumnos, me dice, está bueno que haya cambiado, lo felicito. Así que, ¿usted se hizo hermano? Me dice, sí. Me dice, le voy a presentar un alumno mío, ese que viene ahí. Dice, y antes que el muchacho llegara donde mí, él dice, ese muchacho tiene revolucionada mi aula, tiene revolucionada todo este colegio, hace actividades, campañas evangelísticas, de todo. Yo lo dejo, me dijo el profe, yo lo dejo. Porque alguien tiene que enderezar, aunque él no era cristiano ni nada, pero alguien tiene que enderezar aquí los muchachos. ¿Sabe qué? Ni en el colegio se avergonzaba del Señor. Ya llegó el muchacho, lo saludé y se veía a Cristo en ese muchacho. Dice, profe, ¿verdad? Que usted predica aquí y le damos libertad para que lo haga. Y el muchacho, sí, aquí estamos, aquí es el lugar donde Dios me puso para yo predicar. 16 años, sin avergonzarse del Señor. 16 añitos. Conviértase en un instrumento de Dios. No seamos panderetas sentados toda la vida en una silla. Venga a los cultos, gocémonos aquí. Pero hay un campo, hay un mundo que nos está esperando a nosotros, verdaderos convertidos al Señor Jesucristo.
¿Dicen amén? Amén. Yo, cuando estaba muchacho, conocí a Sixto Porras. Sixto Porras era un rebelde y revolucionario del Señor Jesucristo. Y me acuerdo que en la universidad había un grupo, se llamaba ECU, Estudiantes Universitarios Cristianos. Tenían esa universidad patas para arriba con el Evangelio. Combatían todas las cosas universitarias, todo. Ese grupo de jóvenes hasta aparece en la historia del protestantismo en Costa Rica. Increíble, los muchachos sin avergonzarse del Señor, porque tuvieron un encuentro personal con el Señor. Yo tuve un encuentro con el Señor. Tenía 22 años cuando lo tuve. Ahora tengo 63 años. Aunque a usted le parezca que tengo 28, pero no. Tengo 63 años. Y no he podido. Me es imposible dejar de hablar de Jesús. Y no crea que yo solo predico aquí en la iglesia, en este púlpito. No. Todos los días con alguien en la calle lo tengo que hacer. Y con alguien tengo que hablar de Él. Todos los días con alguien. Y me han pasado muchas cosas. Y gracias al Señor, no por ser pastor, sino porque Dios me ha permitido llevar a mucha gente a los pies del Señor. Y eso lo hice desde que me entregué al Señor Jesús. Yo trabajaba en un centro del Ministerio de Salud y habíamos, no sé, unos 10 a 15 compañeros. Y yo les hablaba de Jesús, eso era en Cartago, y les hablaba del Señor a todos. Y había un grupito de mujeres que siempre se burlaban de mí y se reían de mí. Y de veras que se reían y se burlaban en el trabajo de mí. Y yo les seguía hablando de Jesús. Y un día estoy yo sentado así en el escritorio y se viene un temblor, pero tremendo temblor. ¿Sabe dónde corrió todo el mundo? Ore por nosotros, por favor, William. Pídale a Dios por nosotros, pídale al Señor. Porque aunque la gente se ría de usted, aunque la gente se burle de usted, usted tiene que ser luz. Y tiene que ser cristiano y representar a Cristo en cualquier momento, porque en cualquier momento la gente va a tener que recurrir a alguien. Y ese alguien es usted. Van a recurrir a usted. Te van a buscar. Montones de gente tienen problemas tremendos. Su soberbia y orgullo no reconocen que Dios está en usted. Pero cuando su soberbia y orgullo es tocado por una enfermedad, tocado por alguna situación adversa, van a tener que buscar a un hijo de Dios, a una hija de Dios. En aquella casa, en aquella alameda, ahí vive una señora que ora. Ahí vive un señor que ora. Ahí vive una joven que ora. Voy a ir donde ella, voy a buscarla. ¿Por qué? Porque tiene el fruto de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Para eso nos puso Dios, hermano. No solamente para convertirnos y gozar de su presencia, sino compartir también con otros. Enseguida predicaba a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase de pie esta tarde. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Bendigo a mis hermanas y a mis hermanos esta tarde.
Y mientras mis hermanos oran, yo quiero que usted haga la oración más importante de toda su vida. Ahí en las redes sociales, donde usted nos esté viendo, aquí mismo en la iglesia, yo quiero invitarlo a que usted entregue su corazón. William, yo tengo años de venir a la iglesia. Sí, tienes años, pero los frutos, su vida, ¿se avergüenza usted del Señor? Habla de Jesús. Vienes a la iglesia porque su marido viene, o porque su mamá viene, o porque, vamos, esta mañana o esta tarde, ore conmigo ahí donde usted está. Cierre sus ojos. Y quiero decirle esto. Usted es un instrumento. Mujer, usted es un instrumento. Dios quiere usarte. Joven, no tengas en poco tu juventud. No la tengas en poco. Dios quiere usarte. Esos compañeros de trabajo te necesitan. Esos compañeros de colegio y de escuela te necesitan. Dice que él le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y usted puede decirle al Señor esta mañana o esta tarde: ¿qué quieres que yo haga? Dice que alguien oró por Pablo y le dijo hermano. Dice que luego fue bautizado. Dice que fue bautizado y enseguida también predicaba, hablaba de Jesús. Déjeme decirle algo: el evangelio es muy aburrido cuando uno no predica y no habla a otros de Jesús. El evangelio es aburrido cuando uno no le sirve a Él. El evangelio es aburrido cuando solo vengo a una iglesia a ver qué le saco a Dios, qué milagro consigo de Él, y una vez que lo consigo volveré hasta la próxima necesidad. El evangelio es aburrido cuando miro a las personas no como hermanos, sino como simples personas que llegan a una iglesia. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Entréguese esta tarde de lleno a Él. Entréguese. Muchachas y muchachos, necesitamos una generación diferente para servirle al Señor. Necesitamos jóvenes que hayan tenido un encuentro con Él y que se levanten en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Muchachos que no sean mundanos, que no sean carnales. Jóvenes llenos del Espíritu Santo. Qué mejor testimonio que ser joven en el Señor. Qué mejor testimonio que ese. Por eso esta tarde yo quiero que usted se entregue a Cristo. Haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón. Quiero darte mi vida. Señor, quiero empezar una vida nueva. Quiero que tú vengas a mi corazón. Y así como transformaste a Saulo, me transformes a mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hazme una mujer nueva, un hombre nuevo, una nueva criatura. Oh, sí, Señor. Te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús, entra en mi corazón. Basta ya el pasado. Basta ya el pecado. Basta ya, Señor. Y úsame. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor.